saludarles nuevamente. Estamos hoy invitándolos a que nos acompañen en este breve recorrido que hacemos a través de la Escritura. Un breve recorrido que estamos haciendo por el libro de los Romanos, la carta que escribió el apóstol San Pablo a los romanos. El día de ayer, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 11, vamos a continuar con el 12, pero vamos a iniciar un resumen. Dice que en la carta del apóstol a los romanos fue escrita precisamente por Pablo. Pablo nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Y nos habla de Jesucristo, dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder y con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. El hecho de que haya resucitado nuestro Señor Jesucristo significa que fue declarado Hijo de Dios con potencia. Y luego nos dice que de Él, que de Jesucristo recibimos la gracia. La gracia es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Dice que por Moisés fue dada la ley, pero la gracia por Jesucristo es hecha. Jesucristo nos vino a traer esa gracia preciosa que nos mandó el Padre. La gracia significa un regalo que no merecemos. Esa es la gracia preciosa. Dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Este es lo que predicaba el apóstol San Pablo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos conocer a tu Hijo. Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos a tu Hijo. Gracias, Padre, por permitirnos conocer a tu Hijo. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. El mensaje inicial siempre fue, gracias, Padre, por permitirme conocer a tu Hijo. Dice que el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía que el Evangelio traía el poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es potencia de Dios para salvación. A todo aquel que cree, el Evangelio es potencia de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y a los que no somos judíos después. Para eso es, dice, porque en él, en el Evangelio precioso de Dios, dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. En el Evangelio vamos descubriendo esa preciosa gracia de Dios. Dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En el capítulo 1 nos habla de que manifiesta es la ira del Dios Todopoderoso. Es manifestado, porque las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad se echan de ver desde la creación. En la misma creación podemos ver que Dios existe y sin embargo mucha gente cambia esa verdad poderosa. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. La gente prefiere ver una imagen, prefiere ver un pedazo de palo, un pedazo de oro, un pedazo de plata, a ver precisamente a Dios, porque para Dios dice que lo vemos con los ojos espirituales. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de una ave, o de animales de cuatro patas. Hay lugares en la India donde adoran a las vacas. Es necesario que tengamos cuidado de no estar idolatrando algo que no le corresponde. La gloria es de Dios y de nadie más. La gloria es de Dios. Nosotros como creación de Dios debemos honrar, debemos darle la gloria. Y aquí viene el juicio para aquellos que no lo hacen. Dice, por eso Dios los entregó a afectos vergonzosos. Dice que se hicieron murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que los hacen, más aún los que consienten a los que los hacen. En el capítulo 2 nos dice que el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Dice, también nos dice que porque no los oidores de la ley son justos para con Dios. Por más que te acerques a escuchar, esto no funciona mucho. Necesitamos obrar. Y para eso dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley son los que serán justificados. Preciosa palabra la de justificados. Más adelante vamos a entender lo que es esta palabra.
Dice que no hay justo ni aún uno. El capítulo 3 de Romanos dice que no hay justo ni aún uno. Tú puedes decir, es que yo no miento, es que yo no ando haciendo, yo no hago esto. Dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es lo más terrible, cuando aquella persona quiere sentirse justa, siendo que no hay justo ni aún uno. Dice también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es lo más terrible, esa es la más terrible consecuencia del pecado, que perdimos lo que Dios había tenido, el plan que Dios tenía para nosotros se perdió por causa del pecado. Dice la paga, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hemos perdido la gloria que Dios tenía para nosotros. Dice, pero ahora siendo justificados gratuitamente, no tienes que pagar nada, no tienes que pertenecer a una religión, dice ahora justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios que trajo Jesucristo, por la gracia es que somos justificados. Mas ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por el rescate, por el perdón que hay en el Señor Jesucristo. Él perdonó nuestro pecado, Él pagó el precio, Él tenía todo el derecho de perdonar nuestro pecado, porque Dios lo puso en esa condición. Dice, por lo cual Dios lo puso al Señor Jesucristo en propiciación por la fe en su sangre. La fe en la sangre preciosa derramada de Jesús, eso es lo que proporcionó la salvación para nosotros. Esto nos dice el capítulo 4, pero el capítulo 4, aquí es donde nos habla de la justificación. Nos habla de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Dios le había prometido, antes de eso, Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. En el padre Abraham íbamos a ser benditos todas las naciones, íbamos a recibir esa bendición. Pero entonces dice, el padre Abraham ya era muy viejo, tenía 90 años, ya era viejo, 100 años tenía cuando tuvo su primer hijo. Y ese hijo Dios se lo pidió, dice, entrégame a tu hijo, entrégame a aquel que amas, ¿sí? Entonces dice aquí Abraham que estaba plenamente convencido, tenía fe en lo que Dios había prometido. Dios le había dicho que en Isaac le iba a ser llamada descendencia, que los hijos de Isaac iban a ser como la arena de la mar, que los hijos de Isaac iban a ser, la bendición iba a ser como las estrellas del mar, las estrellas del cielo. Dice, entonces Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, él estaba plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para cumplir. Dios le había prometido que en Isaac iba a ser llamada la descendencia. Entonces así había necesidad de levantarlo de los muertos. Abraham estaba confiado, plenamente convencido de que Dios iba a cumplir las promesas que había hecho. Dice y no solamente por él fue escrito esto, sino para nosotros, para que lo entendamos nosotros. Así también por nosotros y a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestros delitos, por tu delito y por mi delito fue entregado en nuestro Señor Jesucristo, pero resucitado para nuestra justificación. Si no hubiera resucitado el Señor Jesucristo, no hubiera justificación para nosotros. Pero gracias a que se levantó al tercer día, dice la Escritura que ahora somos justificados. Dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. No podíamos nosotros acercarnos a Dios. Sin embargo, dice que aquí habíamos sido destituidos, pero Jesucristo vino a justificarnos. Jesucristo vino a justificarnos, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Dice, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados. Aquello que habíamos perdido, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso había pasado con nosotros, pero ahora somos justificados. Dice, justificados pues por la fe en su Hijo, en Jesucristo. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también tenemos entrada, con la misma fe, tenemos entrada a esa gracia, a la gracia de la que te hablo, a la gracia que traía, que fue enviada de Dios por Jesucristo. Esto nos dice también en el capítulo 5, dice, mas Dios encarece su amor, Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores,
El Mesías murió por nosotros. Dios no esperó a que nosotros fuéramos limpios, santos, no. Siendo aún pecadores, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Dios no escatimó nada. Por eso, amigo hermano, te recomendamos que leas la Escritura. Dice, porque por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de Adán, allá en el primer siglo, allá por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por lo que hizo Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Así, por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, por la obediencia de nuestro amado, dice, por la obediencia de uno, los muchos seremos constituidos justos. Ahora somos justos delante de Dios, no por lo que hayamos hecho nosotros, sino por la obra preciosa que hizo Jesús de Nazaret allí en el Calvario. Dice, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, fue más grande la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por nuestro amado Señor Jesucristo. El capítulo 6 nos dice que así debemos andar en novedad de vida, que el pecado no reine. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcamos, que no reine más el pecado. Dice que nos presentemos a Dios como vivos de los muertos. Dice, mas ahora librados del pecado, ya fuimos librados del pecado, ya Jesucristo pagó el precio allí en la cruz del Calvario. Dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora nuestro fruto, hermano, ahora nuestro fruto es la santificación, la limpieza. Mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo que Dios tiene para ti es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la promesa que nos ha hecho Dios, la promesa que nos ha hecho el Padre a través de su Hijo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya sabíamos que merecíamos la muerte por causa de nuestro pecado, pero más la dádiva, el regalo de Dios que tiene para ti es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es lo que nos dice el capítulo 6 del libro de Romanos. Y el capítulo 8 también nos habla precioso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado era la muerte, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley. La ley de la vida, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que necesitamos agradar a Dios en espíritu. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y sabemos que los que Dios aman, todo lo que te sucede es para bien, todo lo que te sucede te ayuda para bien. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó. Podía haber perdonado a Jesús. A ver, está bien, hasta aquí párale ya. Podía haber perdonado a Jesús de Nazaret. Sin embargo, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él, con Jesucristo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusarnos? Si Dios es el que justifica. Ya leímos aquí que ya somos justificados. Dios nos ha justificado. Ya no está el sello del pecado en nosotros, ya Jesucristo lo limpió y ahora ya nos presentamos justos delante de Dios. Hemos sido reconciliados. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te va a condenar? Si el Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez? Antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Nos amó, Dios te amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor. Dice aquí, entregó a su propio Hijo por amor. El capítulo 9 nos dice que nos habla de Dios que tiene misericordia. El 10 nos habla de... Dice que esta es la predicación del apóstol Pablo. Este era lo que testificaba el apóstol Pablo.
que si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Si confesamos dice sí, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, entonces vas a ser salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que te aumente la fe? La fe viene por el oír, y el oír la preciosa palabra de Dios. Y luego nos quedamos en el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos. Necesitamos reformarnos, mas reformaos por la renovación de nuestro entendimiento. Dice que hemos sido renovados, nuestro entendimiento ha sido renovado. Dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya todo pasó lo malo, dice, hemos sido renovados. Entonces nos dice que no nos conformemos a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No necesitamos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Debemos pensar en nosotros en humildad, ¿sí? Dice, el que debe, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros, todos nos necesitamos. Uno de un hermano, otro de otro, todos nos necesitamos. Nos dice también el apóstol San Pablo que el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Cuando estaba delante de sus apóstoles, el Señor Jesucristo les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Este mandamiento nuevo nos ha dejado el Padre, que nos amemos los unos a los otros. Además nos dijo el Señor Jesucristo, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice eso. Dice, el amor sea sin fingimiento. Dice que aborreciendo lo malo, allegándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros con caridad fraterna, previniéndonos con honra los unos a los otros, en el cuidado no ser perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos. Hermano, estate al pendiente, si ves que alguien necesita de tu ayuda, ahí apórtale, hermano, apórtale, no te detengas, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, hermano. Hay gente que es muy altiva, que no dan ganas ni de acercarse a ella. Dice, no altivos, mas acomodándonos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por nada. No paguéis a nadie mal por mal. No permitas, no te vengues tú. Deja que Dios haga las cosas. No te vengues tú. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si se puede hacer cuanto está en ustedes, tened paz con todos los hombres. Si en tus manos está tener paz, ten paz, hermano, ten paz. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una cosa preciosa que nos dice aquí capítulo 13, dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y si tú volteas a cualquier parte, hoy precisamente estábamos escuchando más de 200 muertos el fin de semana, más de 200 muertos. El mal está creciendo de una manera tremenda, ¿sí? ¿Cómo podemos vencer ese mal? Con el bien, hermano, con el bien. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Nos dice que toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Esto nos dice el capítulo 13.
Dice, pagad a todo lo que debáis, no le debáis a nadie. Al que le debes, págale lo que te prestaron, lo que te hicieron favor de prestar, págalo. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Quieres tú cumplir la ley? ¿Quieres tú obedecer la ley? Ama al prójimo. Así nos dice aquí, no debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se cumple sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley real, dice el apóstol Santiago, la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de esta palabra es la caridad. Dice que el tiempo ya está cercano, dice que recibamos al flaco en la fe, pero no para contiendas, no para contender. Esto nos dice el capítulo, el reino de Dios no consiste en bebida, no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Este es lo que nos dice el capítulo 14 de Romanos. Dice, todo lo que no es de fe es pecado. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien. ¿Sí? Si tienes en tu corazón pensar hacer algún daño, repréndelo y vamos a agradar a nuestro prójimo en bien. ¿Qué ventaja voy a hacer? Si voy a hablar de alguien que si está presente para darle, lo tengo que hacer para edificación. Dice, cada uno de ustedes agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque el Mesías no se entregó a sí mismo, porque el Mesías no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre ustedes que seáis unánimes según el Mesías Jesús, para que concordes a una boca glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevad los unos a los otros, como también el Mesías nos sobrellevó para gloria de Dios. Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Este es lo que nos dice el capítulo 15. El capítulo 16, pues ya sabemos, recordamos que son los saludos. Dice que saluda a Epeneto, saluda a María, saluda a Andrónico, a Junia. Son saludos que manda el apóstol. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Este es lo que nos dice el libro de Romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo, carta preciosa a los romanos. No dejes de leerla, amigo, no dejes de leerla, hermano, te invitamos, de verdad. Lee la palabra de Dios, ahí vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Te invitamos para la siguiente semana, si Dios lo permite, aquí nos vemos. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.